amables profesoras y amables profesores? Nos da muchísimo gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas de las redes sociales. El tema de hoy es continuación del video anterior. En el video anterior abordamos el tema del nuevo modelo educativo, algunas características y sobre todo qué tipo de mexicano pretende formar el nuevo régimen, el gobierno actual, pues. Y para ello, pues platicamos acerca de las características y nos quedamos precisamente aquí, más o menos en esta diapositiva, donde mencionamos que la pretensión de cualquier gobierno es formar ciudadanos súper desarrollados, súper dotados, de desarrollo integral, así lo llaman generalmente. Bueno, o sea, en sentido figurado podemos decir que pretenden formar seres así como los que tenemos aquí, aunque tomemos un modelo norteamericano o nichneano, aquí tenemos a Superman y a Superniña. Ese es de manera coloquial, de manera de buen humor, pero eso es lo que pretenden, formar nuevos ciudadanos con nuevas características. En el caso del modelo mexicano de la nueva escuela, pretenden formar, ya lo decíamos en el video anterior, personas, alumnos o ciudadanos con pensamiento crítico, que sean participativos, reflexivos, que sepan resolver problemas, que sepan tomar decisiones, en fin. Y que además de eso, sean capaces de analizar su realidad, sean capaces de cuestionar la realidad, de problematizar su realidad para entenderla, y si no están conformes, transformar la realidad es lo que pretende el nuevo modelo. Y precisamente vamos a ver aquí lo que vamos a ver en este video, aquí lo tenemos. Primero es que el alumno, en este caso los que estén en las escuelas, en los centros escolares, conjuntamente con sus maestros, problematicen su realidad inmediata, que le hagan una lectura a su realidad, que identifiquen lo que están viviendo, que sepan qué está ocurriendo y que analicen su contexto. Por eso es problematizar. ¿Qué ven en su comunidad? ¿Cómo se organizan en su escuela? ¿Cómo se organiza su comunidad? ¿Qué costumbres, qué tradiciones, qué valores, qué cosmovisión tienen? ¿Cómo están las clases sociales? ¿De qué viven los trabajadores? ¿De qué vive la sociedad de esa comunidad? Por eso vamos a retomar al pedagogo brasileño Paulo Freire, porque se supone que este nuevo enfoque está impregnado de esta filosofía educativa brasileña, latinoamericana, vamos a llamarla así, conocida como la pedagogía del oprimido. Bien, ¿qué es problematizar? Aquí lo tenemos. ¿Qué es problematizar? Bueno, Freire afirma que en el proceso educativo siempre debe existir la reflexión crítica y la acción. Esto es muy importante. Pues a través de la primera, las personas se hacen conscientes de su realidad, y en la segunda, de ejecutar una acción transformadora. ¿Queda claro? Muy claro. Primero, hay que identificar lo que vivimos. Hay que darle una lectura a la realidad. ¿Qué estamos viviendo? Y después problematizar esa realidad. ¿Por qué están las cosas así? ¿Qué funciona? ¿Por qué funciona así? ¿No puede funcionar de otra manera? ¿Por qué hay esto ¿por qué hay algo en vez de nada? Como diría Martin Heidegger. ¿Por qué existe esta relación en nuestra comunidad? Y pudiera existir otro tipo de relación. Eso es problematizar, identificar lo que está ocurriendo y cuestionar la realidad. Primero, darle una lectura a la realidad. Después, problematizar para tratar de comprender por qué está ocurriendo lo que ocurre, lo que pasa. Y si no estamos de acuerdo, tanto los alumnos como los profesores, con la realidad que se vive y que se pueda transformar, claro, algo que sea factible, por supuesto, que pase por el medio de la comunidad o más bien de la escuela, un riachuelo que lleva aguas negras, eso podría ser un problema. Hay que identificarlo, por qué, de dónde viene, por qué llegó aquí o por qué está transitando el agua con contaminantes, quién lo está produciendo, por qué, qué fábrica, qué empresa, y después tratar de resolver ese problema. Así es. Por eso aquí dice transformar la realidad. Si no estamos conformes o no es lo mejor, hay que buscar transformar la realidad. ¿Y cómo vamos a trabajar entonces? Ya le hicimos la lectura a la realidad.
fuimos críticos, reflexivos, ya contextualizamos lo que estamos viviendo y problematizamos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues la nueva escuela mexicana propone un trabajo diferente. No lineal, sino integral, de una manera global, totalizadora, a través de los proyectos comunitarios, proyectos didácticos. Esa es una manera que propone la nueva escuela mexicana. Y aquí tenemos rápidamente, en términos generales, lo que es un proyecto didáctico. Fases de un proyecto comunitario o didáctico, bueno, aquí lo sintetizamos en 3: planeación, desarrollo o implementación, y la publicación y la evaluación. Esas son las fases principales, ¿no? Ahora, fíjense bien, ¿cómo trabajar el aprendizaje basado en proyectos? Por los proyectos. Tenemos la planeación, el desarrollo, implementación y la publicación, evaluación. Esto ya, yo creo que la mayoría ya lo ha visto. En la planeación, ¿qué hacemos? Primero se elige un tema, pregunta, problema. En este caso, vamos a hablar del riachuelo contaminado. Pues ahí se identifica un problema en nuestra comunidad, en nuestra escuela. Y después de ahí vamos a identificar a través de los programas sintéticos, vamos a identificar qué contenidos o qué procesos de desarrollo de aprendizaje se vinculan con esa problemática que identificamos en nuestra escuela. Y que, obviamente, como es una realidad, interesa a los alumnos y a la comunidad. Después de haber elegido el tema, en este caso el problema, vamos a formar los equipos de alumnos para tratar de abordar esa problemática, de abordar ese tema y cómo resolver ese problema. Luego dice, determinar cuál será el producto o productos a obtener con el proyecto. ¿Qué producto se puede obtener en el caso del riachuelo contaminado? Pues buscar que el riachuelo deje de contener sustancias tóxicas. Ese sería, vamos a decirlo así, el producto del proyecto comunitario que se pretende desarrollar. Entonces, fíjense, aquí lo tenemos. Determinar cuál será el producto o productos a obtener con el proyecto. Después se diseñarán las actividades creativas relacionadas con el tema y elaborar el producto determinado. En este caso, ¿qué actividades se pueden diseñar? Bueno, pues ir a buscar a la fábrica, ir a identificar quién es el dueño, cómo plantearle la necesidad de que las sustancias contaminantes las viertan en otro lugar, las canalicen a otra instancia, cómo hacer la gestoría para que las autoridades del municipio, de la ciudad o de la comunidad intervengan para que estas sustancias que genera a lo mejor esa fábrica, esa factoría que está por ahí, pues no contamine el agua del riachuelo o del pequeño río que pasa o el arroyo que pasa por el colegio. Eso sería, vamos, el producto, o sea, resolver el problema, transformar esa realidad que se vive en el colegio y que afecta a los alumnos. Pero fíjense bien, aquí está lo interesante. Al realizar las actividades, ya sea por equipos, van a trabajar de manera colaborativa, de manera participativa y analizando lo que están obteniendo. Y de una manera muy velada, se va a ir aprendiendo. En este caso, podría ser un proceso de desarrollo de aprendizaje que verse sobre identificar sustancias contaminantes del agua o del líquido, de un líquido. O podría ser en español como redactar un texto de un tema de interés. Podría ser la contaminación del arroyo que pasa por la escuela. O podría ser en ciencias, cuáles son los elementos químicos que conforman el agua, o qué sustancias, la estructura molecular de las sustancias tóxicas, si estamos hablando de secundaria. Se podría también diseñar un dibujo, una obra artística o una obra pictórica sobre el riachuelo, de tal manera que se vinculen las diferentes disciplinas o asignaturas en este tema. Después de eso, del desarrollo ya con las actividades, después el docente debe de orientar y apoyar a los alumnos en el desarrollo de las actividades. Por supuesto, es un facilitador, un orientador, un apoyo para que los alumnos se motiven y sigan trabajando en ese proyecto obviamente ya cuando en la planeación del proyecto, con las actividades que ya se diseñaron. Y por último, en trabajo por proyectos se publica y se evalúa el producto obtenido. En este caso, si se logró, puede ser un mes y medio,
se lograron las instancias, contactar a las instancias o a las autoridades correspondientes para que fueran a desasolvar, para que ya dictaminaran que la empresa debería de vertir los desechos de su proceso de producción en otro lugar. Eso ya sería el producto, ya sería la respuesta, la solución al problema en este caso. Y por supuesto, de manera global, de manera integral, los alumnos irían aprendiendo diferentes contenidos y diferentes procesos de desarrollo de aprendizaje. Si es en secundaria, qué padre sería que las diversas disciplinas se combinaran para lograr resolver este problema, ya sea ciencias, español, matemáticas. En primaria es más fácil porque el maestro da las diversas asignaturas. Así es de que este es el trabajo por proyectos que deben de desarrollar, es la nueva metodología. Ya sabemos que hay 4 tipos de metodologías. El trabajo por proyectos comunitarios, el trabajo por STEAM, o sea, el método de STEAM, el método de resolución de problemas y aprendizaje servicio. Pero todas estas metodologías se centran en el trabajo colaborativo, que no sea un trabajo individualista, que sea un trabajo de participación activa de alumnos y maestros, de investigación, de indagación, de reflexión. Esa es la esencia de este tipo de metodologías. Bien, pero ahora, el maestro, ok, eso es lo que se hace. Pero el maestro, ¿cómo debe planear todo esto que estamos diciendo? Hay algunas cosas que las debe de sacar de su inspiración, por supuesto. Por supuesto, porque sobre la marcha, el que es buen artista, un buen maestro debe ser un buen artista de la educación, debe de ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, ¿cuál es su insumo principal en este caso, de un maestro o de una institución? Su insumo principal para abordar un contenido de aprendizaje o un proceso de desarrollo, en fin. Por supuesto, ustedes lo saben, colegas, el programa analítico, por supuesto, ese es el insumo principal ya de acción. Porque el programa sintético son los contenidos o los procesos que vamos a tomar para diseñar nuestro programa analítico. Pero ya nuestro programa analítico lo vamos a definir de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. El programa analítico es una estrategia para la contextualización que los maestros como colectivo escolar llevan a cabo a partir de los programas sintéticos, lo que les mencionamos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Agarremos los contenidos y PDA nacionales de los programas sintéticos, los adaptamos, le hacemos la lectura de la realidad a nuestra comunidad, a nuestra escuela, y podemos entonces contextualizar, problematizar para poder desarrollar estos contenidos o esos procesos. Luego, fíjense bien, aquí dice, ¿hay cuántos planos tiene el programa analítico? Tiene 4 planos. El plano análisis del contexto, el segundo plano es la contextualización y la problematización. El primero sería la lectura de la realidad, luego contextualización y problematización. Después, esto es importantísimo, el plano del codiseño. ¿Qué es el codiseño? Es cuando los maestros, en colaboración con sus alumnos, detectan alguna problemática, algún contenido, algún tema de interés que afecta a su comunidad o a su escuela, y que a lo mejor no se identifica en ese tipo de contenidos o de temas en los programas sintéticos, pero que es imperioso resolver ese problema o a tratar ese tema y que podrían aprender algunos contenidos importantes. Es cuando el maestro y los alumnos toman la determinación de diseñar, es decir, de aportar, es decir, colaborar pedagógicamente o, ¿cómo le llamamos?, de manera curricular, proponiendo nuevos contenidos de aprendizaje o nuevos procesos de desarrollo de aprendizaje. Y por último, es el plano didáctico, ya es cuando se realiza la planificación y qué insumos, qué actividades ya concretas, qué materiales didácticos van a utilizar. Bien, así es de que aquí tenemos el primer plano dijimos que era pues la lectura de la realidad o el contexto socioeducativo o lectura de la realidad, aquí lo tenemos, lectura de la realidad en el plano número 1 del programa analítico. Y en la lectura de la realidad, como ya lo dijimos, hay que problematizar, hay que contextualizar lo que vemos en nuestra comunidad. Bueno, y esto ya lo analizamos, ¿no? Analizar los programas sintéticos de estudio y analizar el contexto social que tenemos en nuestra comunidad. El plano 2, la contextualización. Es decir, en este plano el programa analítico se refiere al tratamiento de los programas sintéticos, cómo adaptarlos a la realidad, cómo aterrizarlos en nuestro contexto, en nuestra comunidad, en nuestra escuela.
Es decir, se retoma el plano de la lectura de la realidad. Es adaptar pues los contenidos, los PDA, a lo que vivimos en nuestro contexto. Y luego vamos al plano número 3, el codiseño, ya lo mencionamos. En este plano del programa analítico se refiere a la posible incorporación de contenidos y PDA que no estén contemplados en los programas sintéticos y que, dado los resultados de la lectura de la realidad del plano 1, sea necesario su abordaje y que refiere necesidades específicas de nuestras escuelas. Ese es el codiseño. Aportar, crear, ser creativos, proponer algo diferente que a lo mejor no está contemplado en los programas sintéticos, pero que nos aqueja en nuestra comunidad. Ahí está la clave. Cuando se quiere que la educación y que la pedagogía y que la didáctica se conviertan en entes vivos, en entes dinámicos, en entes reales, que promuevan el desarrollo de procesos de aprendizaje efectivos, realistas, válidos, contundentes, porque se parte de lo que se vive, de lo que se conoce, de los problemas que están padeciendo. Ese es el meollo del asunto de la nueva escuela mexicana. Partir de la realidad en la comunidad, ser analíticos, reflexivos, identificar, darle una lectura real a lo que vivimos, a la realidad, contextualizar nuestra situación y problematizar, cuestionar por qué está ocurriendo esto, por qué no puede ocurrir de otra manera, por qué debe de ocurrir así y podría ocurrir de otra manera, qué pasaría si ocurriese de diferente manera. Eso es aportar, eso es analizar. Y si no estamos conformes, tanto los alumnos como los maestros, en este caso del riachuelo que pasa con aguas contaminadas, ¿cómo transformar nuestra realidad? Ese es el meollo del nuevo enfoque de la escuela mexicana. ¿Cómo transformar la realidad? Y aquí lo vamos a tener. Prácticamente. El programa analítico puede ser también por escuela, cuando hay una problemática que afecta a toda la escuela, y lo tenemos aquí. Programa analítico de escuela, donde hay contenidos, campos formativos, asignaturas, grados y fases y los PDA. Ahí está. Y el plano didáctico, pues ya lo platicamos. El plano didáctico es cuando ya diseñamos las actividades, cuando identificamos los PDA, cuando identificamos los campos formativos, qué ejes articuladores van a impactar en esa problemática y qué vamos a abordar. Aquí lo tenemos, plano didáctico, estructura de la planeación didáctica, se cuidará en su secuencia las actividades que la situación, problemas lo necesiten, se establecerán las actividades de trabajo con sus alumnos, se anticipará la revisión de materiales, qué materiales se van a utilizar, se procurará que exista una relación del trabajo colaborativo, por supuesto, y se establecerá una forma de evaluar los productos o el proceso de desarrollo, durante toda la actividad pedagógica, tanto inicio como el desarrollo y cierre. Eso sería prácticamente el plano didáctico ya. Cómo evaluamos, cómo actuamos, cómo trabajamos y cómo evaluamos lo que se hace. Es decir, la acción. Este nuevo modelo propone la cuestión teórica porque propone la reflexión, el pensamiento crítico, pero lo más importante, no quedarse en la fase contemplativa, sino irse a la acción, no quedarse con las manos cruzadas, sino proponer actividades contundentes, actuar sobre la realidad para transformarla. Eso es el detalle que cuestionan muchos pedagogos actuales o muchas clases, sobre todo empresariales. Eso es. A manera de colofón podemos decir que este es el nuevo modelo educativo. Formar un nuevo ciudadano, ¿y cómo? Con nuevas metodologías, con nuevas estrategias, con nuevos planes y programas, con nuevos libros de texto y con una nueva manera de trabajar diferente. Trabajos por proyectos comunitarios. Hay proyectos a nivel aula, proyectos a nivel escuela y proyectos a nivel comunidad. Pero la esencia es que los alumnos y maestros interactúen en su contexto, en su realidad, que la analicen, la critiquen, la problematicen, la transformen para tratar de mejorar las condiciones de vida. Eso es en el discurso lo que pretende el nuevo modelo educativo. Y para ello ofrece nuevos planes y programas, ofrece nuevos libros de texto y nuevos materiales educativos, nueva capacitación para los maestros, una nueva visión filosófica, político, ideológica, didáctica, pedagógica, sociológica. Es un nuevo paradigma.
no es lineal esto, es como diría Edgar Morin, un modelo de trabajo complejo, multi e interdisciplinario, donde deben de conjugarse las diversas asignaturas o disciplinas para resolver un problema, para abordar un contenido, para alcanzar algún aprendizaje. Y de manera colaborativa, incluyendo, pues por supuesto, el enfoque de Lev Vygotsky del aprendizaje histórico-social, en el aquí y en el ahora, para transformar. Está muy interesante esto, muy interesante, y ojalá pues podamos ir desmenuzando este modelo y que, lo más importante, que se pueda aplicar y que se vean si hay resultados, o a lo mejor, como decíamos hace 50 años, ese modelo no va a servir para nada aquí en México, no es lo mismo en aquel entonces la Alemania de Hitler que la época de Lázaro Cárdenas o de Plutarco Elías Calles, en fin. Cada contexto es diferente. Pero este modelo lo toman de Latinoamérica, agarran algunos conceptos de las epistemologías del sur, adoptan algunos preceptos, conceptos, ideas de la pedagogía del oprimido, y de allá de Rusia, allá del aprendizaje histórico-cultural de Lev Vygotsky, de Piaget en la cuestión cognitiva, en fin. Pero es un modelo y ahí está. ¿Tiene el beneficio de la duda? Por supuesto que sí. Ustedes, amables profesoras y profesores, tendrán la mejor opinión porque somos los que lo vamos a poner en práctica y sabremos si dio resultado o no. ¿Ok? Dejen sus comentarios, seguramente ustedes tienen su punto de vista muy respetable, muy válido. Nosotros lo que hacemos aquí es ofrecerles también nuestro punto de vista muy legítimo, ejerciendo el derecho de la libertad de expresión. Bueno, es así como llegamos al final de este video. Si te gustó, compártelo, suscríbete al canal, trata de platicar de este tema con tus colegas, ¿verdad? Para ver si podemos seguir avanzando en esta dinámica de preparación dialógica entre ustedes y nosotros, ¿ok? Bueno, a pesar de que ya les hablamos acerca de la manera en que opera el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, a pesar de todo eso, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.